Cordial saludo, mi nombre es Tatiana Gutiérrez, tengo 26 años, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, actualmente me encuentro cursando el quinto semestre, pertenezco al SEAD de Ibagué y actualmente no me encuentro involucrada en el trabajo con la TIC. Esos son mis contactos. Voy a hacer la presentación de la evolución histórica de la base de datos en la década de 1950. En esta década se inventan las cintas magnéticas, las cuales se crearon para cumplir las necesidades de información de la nueva civilización, por ejemplo, para automatizar la información de las nóminas, como el aumento del salario. Consistía en leer una cinta o más de una y pasar sus datos a otra. También se podía pasar información desde tarjetas perforadas. Este sistema también aportaba la posibilidad de disponer de un backup. A través de este mecanismo se podía automatizar la información en el problema que solo se podía leer de forma secuencial, mas no ordenadamente. En la década de 1960, en esta época coincidió por un lado la masiva adquisición de ordenadores por parte de compañías privadas debido a una bajada de sus precios y por otro lado el uso de sus discos, aspectos que supuso un adelanto muy importante, ya que por ese soporte se podía consultar información directamente y en segundos sin necesidad de conocer su ubicación exacta. Eso se debía a que la diferencia de las cintas magnéticas ya no era necesaria la secuencia. En esta década también se inicia el trabajo de las primeras generaciones de bases de datos en red y en las bases de datos jerárquicas, ya que surgen estructuras de datos como listas y árboles para trabajar con la información. Década de 1970. La segunda generación de la base de datos surgió de la mano de Edgar Franz Koch, ingeniero de la empresa IBM, con su artículo Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. En 1970, en el cual definió el modelo relacional y las famosas 12 reglas de Koch para los sistemas de datos relacionales. Por tal motivo, en la literatura, Koch está considerado como el padre de las bases de datos racionales. De este modo también surgirían las bases de datos comerciales. Década de 1980 y 1990. Años más tarde, el lenguaje de base de datos que se utilizó para el proyecto System-R, denominado SQL, evolucionó al extendido lenguaje SQL, el cual fue adoptado por una gran cantidad de compañías como Oracle o Sybase para implementar sus productos, convirtiéndose de este modo en un estándar industrial en lo que respecta a las bases de datos relacionales. De hecho, en 1986, el ANSI adoptó a SQL como estándar para los lenguajes relacionales y en 1987 se transformó en estándar ISO.
Por su parte, en la década de 1990, la investigación en base de datos evolucionó a las bases de datos orientadas a objetos, las cuales pueden trabajar en relativa facilidad con datos complejos. De esta forma surgen herramientas tan cotidianas en la actualidad como Microsoft Excel y Microsoft Access, como, como claro exponente de este tipo de clase de base de datos orientada a objetos. Presente y futuro. A finales del siglo XX se caracterizó por la aparición de la World Wide Web y de hecho afectó a la base de datos, ya que por este medio se facilitaba la consulta de las bases de datos. Actualmente Internet nos ofrece una gran capacidad de almacenamiento de información en la nube y sin interrupciones y también con rapidez. Conceptos seleccionados. Las bases de datos SQL o lenguaje de consulta estructurado son sistemas de gestión de bases de datos relacionales que permiten la determinación de distintas clases, operaciones y entre las mismas. Inicialmente se le conoció como lenguaje estructurado de consulta en inglés, SQL, pero superiormente se acortó a SQL. La World Wide Web es un sistema de documento de hipertexto interconectado que se está enlazado entre sí, ya que se accede a través de Internet, a través de un software conocido como navegador. Los usuarios pueden visualizar diversos sitios web que contienen texto, imágenes, videos y otros contenidos multimedia para navegar a través de ellos mediante hipervínculos. Las tendencias actualmente en bases de datos se inclina hacia el uso mayoritario de bases de datos relacionales dominadas por distintos gestores a través del lenguaje SQL, que es la base de datos que se basa en establecer relaciones o vínculos entre los datos, imaginando una tabla aparte cortada por cada relación existente con sus propios registros y atributos. El modelo entidad-relación ha sido se ha desarrollado sistemas gestores de bases de datos que permiten la operación, gestión y la administración de bases de datos, así como la elección y manejo de las estructuras necesarias para el almacenamiento y búsqueda de información de manera eficiente. En la actualidad existen multitud de sistemas de gestores de bases de datos relacionales, SQL. Estos sistemas han evolucionado desde su introducción en la década de 1970 y se han convertido en el modelo más utilizado para administrar bases de datos. Además, se han desarrollado bases de datos no SQL que surgieron con la aparición de redes sociales y del incremento de datos que supusieron. Esas bases de datos en principio no usan el lenguaje SQL, pero si lo hacen es para solo de apoyo, pero no para realizar las consultas. Para realizar las consultas utilizan lenguajes propios como JSQL, SQL o GQL y no permiten
JINS debido al gran volumen de datos a manejar. Por lo tanto, si una empresa o negocio registra y almacena grandes volúmenes de datos, lo más adecuado es que obtenga una base de datos no SQL que permite su manejo. Un ejemplo común de las bases de datos es el ámbito de las empresas, donde se requiere mantener la integridad, calidad y seguridad de los datos. Por ejemplo, se definen reglas de integridad para garantizar que el número de identificación sea un atributo clave, que la fecha de nacimiento sea una fecha concreta o que los clientes tengan una edad comprendida entre 18 y 99 años. Además, las bases de datos permiten manejar enormes directorios de datos personalizados como direcciones de correos electrónicos, números telefónicos y entre otros, que son ampliamente utilizados en las empresas para registrar la información sobre sus empleados, clientes, proveedores y entre otros. Conclusión. Las bases de datos son fundamentales en la informática y tienen múltiples aplicaciones en diversos campos, desde la gestión empresarial hasta la administración de información en la web. Algunas conclusiones importantes sobre las bases de datos incluyen: primero, las bases de datos forman el núcleo de las principales aplicaciones y sitios web y servicios corporativos. Segundo, existen herramientas de gestión y control que permiten verificar sus funcionamientos y corregir posibles errores. Tercero, tienen una elevada capacidad y solidez para administrar la información sin fallos ni errores. Cuarta, la base de datos tienen como propósito responder a consultas y ejecutar transacciones de datos. Muchas gracias por su atención.